Cordial saludo, mi nombre es Didier Javier Ramírez Henao, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. A continuación, el desarrollo, la explicación de la posttarea, aplicar todos los conceptos del curso en la solución de problemas concretos del curso Señales y Sistemas. El grupo al que pertenezco es el 65. Entonces el ejercicio se encuentra la función de transferencia de un filtro analógico. Entonces, pues nos dan la función de transferencia. Este número A corresponde, o más bien esta constante A corresponde al 5, por lo que la función de transferencia se multiplica 100 por 5 y nos queda de esta manera 500s al cuadrado y el denominador pues queda igual. Hay que determinar los valores de la frecuencia natural W sub 0 y el coeficiente de amortiguamiento delta. Entonces tenemos que la función de transferencia para filtros de segundo orden está dado por estas ecuaciones. Y pues la función de transferencia que nos dieron, comparándola con cada una de las funciones de transferencia generales, pues encontramos que es un filtro pasaaltas, donde W sub 0 es la frecuencia de corte del filtro pasaalta, Q es el factor de calidad del filtro, delta es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, teniendo la ecuación que nos dieron, la comparamos con la función de transferencia del filtro pasaalta y pues haciendo la comparación se halla W sub 0, que W sub 0 al cuadrado es igual a 40.000, se despeja y W sub 0 entonces equivale a 200 radianes por segundo. W sub 0 sobre Q es igual a 282,8. De aquí se puede despejar Q y tenemos que Q es igual a 1 sobre raíz de 2. Y 2 veces el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1 sobre Q, donde tenemos que el coeficiente de amortiguamiento es 1 sobre 2Q. Y se halla el coeficiente de amortiguamiento que nos da 1 sobre raíz de 2. Se reemplaza los valores de W sub 0 y de Q en la función de transferencia y al reemplazar entonces nos da que la función de transferencia es igual a 500, que es la ganancia, por S al cuadrado sobre S al cuadrado más 200 raíz de 2S más 40.000. Filtro pasaaltas de segundo orden. La ganancia máxima del filtro en decibeles. La ganancia es igual a 500. Para pasarlo a decibeles es multiplicar 20 por el logaritmo en base 10 de 500. Entonces, si lo hacemos en MATLAB, tenemos 20 por logaritmo en base 10 de 500. Nos da 53.9754. Entonces, nos da 53.98, 53.97, 94. Entonces esa es la ganancia en decibeles. Ahora entonces pues vamos a ver la gráfica en MATLAB. Cerremos esto acá.
y tenemos que en 200 en 200 radianes por segundo, la ganancia del filtro en decibeles es de 51. Esto corresponde, entonces, corresponde a la frecuencia de corte. La ganancia del filtro es de 51 decibeles, mientras que la frecuencia de corte es de 200 radianes por segundo. Eso es lo que estamos viendo en la gráfica. La ganancia máxima del filtro, como es un filtro pasa altas, está 3 decibeles más adelante, o sea, de la frecuencia de corte. Entonces, 3 decibeles más sería 54. Ahí tenemos la ganancia máxima del filtro, más o menos por estos lados, 53,9, 54. Ahí tenemos la ganancia máxima del filtro. Y pues ya esa ganancia continúa constante hasta el infinito por ser filtro pasa altas. Dice que determine la frecuencia en la cual se presenta la ganancia del sistema. Entonces sabemos que a partir de la frecuencia de corte tenemos en 200 radianes por segundo, pasando ese valor a hertz, tenemos que la ganancia es la frecuencia de corte en 31,83 Hz. Entonces vamos a mirar en Hz. Entonces buscamos, en Hz nos dio 31,83. Buscamos 31,83. Ahí, 31,9, pues la ganancia es la misma, 51 decibeles. Y pues 3 decibeles más adelante, en 50 y ahí más o menos, 53,9, 54, tenemos la ganancia máxima del filtro pasa altas y ya pues continúa constante esa ganancia hasta el infinito por ser filtro pasa altas. Entonces es lógico que en radianes o en hertz, pues la ganancia sea la misma, únicamente cambia es las unidades en que estamos trabajando. Vamos a limpiar aquí. Entonces evidencia en la gráfica que la frecuencia de corte de la ganancia del filtro es de 51 decibeles, mientras que la frecuencia es de 31,9 Hz y 3 decibeles más adelante se tiene la ganancia máxima del filtro que por ser pasa alta sigue constante en 54 decibeles. Esto pues concuerda con los datos
teóricos que hemos calculado. El ancho de banda, entonces el ancho de banda del filtro pasa alta va desde la frecuencia de corte hasta el infinito. En este caso va desde 200 radianes por segundo, que es igual a 31,83 Hz, hasta el infinito. Bueno, la respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo h de t. Entonces tenemos que la entrada x de s, o más bien y de s, la salida, es igual a la función de transferencia h de s por la entrada x de s. Como se busca la respuesta al impulso, entonces x de t es igual a la función delta Dirac de t. Del libro de Ambardar tenemos que para la entrada x de t, la, la, la respuesta en frecuencia es x de s. O sea, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia es x de s. Para la función delta Dirac en el tiempo, en la frecuencia es 1. Entonces, con estos datos tenemos que x de s, o sea, la entrada es igual a la transformada de Laplace de la función delta Dirac en el tiempo, y eso pues es igual a 1. Se reemplaza y tenemos que y de s, la salida en el dominio de la frecuencia, es igual a la entrada a la función de transferencia h de s por x de s, que vale 1. O sea que la salida es igual a la función de transferencia en el dominio de la frecuencia. O sea que la salida y de s es igual a 500s al cuadrado sobre s al cuadrado más 282,8s más 40.000. Ahora se procede a hacer la transformada inversa de Laplace, porque están pidiendo pues h de t, que h de t, h en el dominio del tiempo es igual a y en el dominio del tiempo. Según esta relación, pero ya pasándola al dominio del tiempo, y esto es igual a la transformada inversa de la función de transferencia. Entonces se realiza la división entre polinomios porque los exponentes de mayor grado son iguales, entonces se realiza una división entre polinomios. Al realizar la división entre polinomios, tenemos este resultado. Usando la propiedad de linealidad, entonces h de t igual a y de t igual a la transformada inversa de 500 menos la transformada inversa del otro que nos queda. Usando la transformada de Laplace, la transformada inversa de 1 es igual a la función delta Dirac. Delta de t es la función delta Dirac, con lo que se obtiene, entonces sacamos la transformada inversa de 500 y nos da 500 delta Dirac menos la transformada inversa del resto. Y del libro de Ambardar se tiene que la transformada inversa del término mediante fracciones parciales, o sea, este término, si lo observamos, es muy similar a este que aparece en el libro de Ambardar en fracciones parciales. Si vemos C corresponde a 141.400 CS más D, que es 20 millones, sobre, entonces habría que organizar S más alfa al cuadrado y lo que quede sería beta cuadrado. O sea que este término, el numerador no hay que tocarlo, solamente
el denominador llevarlo a esta forma, s más alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Entonces se completa al cuadrado s al cuadrado más 282,8s. Se va a completar al cuadrado. Se realiza todo el cálculo matemático y al completar al cuadrado tenemos s más 141,4 al cuadrado. O sea, ya tenemos s más alfa. Y ya organizando pues todo el denominador que tenemos es este. Se completó al cuadrado, sumamos aquí 141,4 al cuadrado y entonces tenemos que restar menos 141,4 al cuadrado. O sea que s más 141,4 al cuadrado. Y haciendo esta diferencia, más 20.006,04 es igual a s más 141,4 al cuadrado más, y este número que nos dio acá es equivalente a 141,4 al cuadrado. O sea que alfa y beta son iguales. Por lo que el término en fracciones parciales queda de la siguiente manera. Entonces 141.400s más 20 millones sobre s más 141,4 al cuadrado más 141,4 al cuadrado. Ya se organizó entonces como aparece en el libro de Ambardar y simplemente entonces es reemplazar. Entonces la transformada inversa de este término es, entonces reemplazamos e a la, entonces tenemos que esto es c, d, alfa y beta, simplemente se reemplazaron los valores y pues nos dio, es la transformada inversa de este término, es esto, e a la 141,4t multiplica a 141.400 coseno de 141,4t más 42,72 seno de 141,4t por u de t. Y la transformada inversa entonces de h de t igual a y de t es igual a 500 del Dirac de t menos la transformada inversa de este término, que fue el que hallamos, y finalmente pues nos da esto. Ya entonces hallamos h de t, que es igual a y de t. Realizándolo en MATLAB, entonces tenemos que nos da 500 delta Dirac de t menos, pues nos da toda esta cantidad que pues es exactamente igual a lo que nos dio. Simplemente hay que hacer las multiplicaciones. Aquí tenemos el 141.400 y aquí vemos que está esto en el denominador, está esto en el numerador. Bueno, simplemente es organizarlo. Por ejemplo, para no demorarnos mucho, pongamos este ejemplo, 707 dividido 5. 707 sobre 5 da 141,4. Da 141,4. Aquí lo tenemos. Menos e a la menos 141,4. Y también es del coseno y también es del seno, 141,4. Entonces aquí tenemos menos e a la menos 141,4. Aquí esto también nos da 141,4. Si hacemos la raíz cuadrada de
este número sobre 5 y nos da 141.4 y así pues cada término. Nosotros ya hicimos la tarea, pero pues para no demorarnos más en el video, eh, vamos a dejar así, continuar con lo siguiente. La respuesta en estado estable para una entrada de x1 de t igual a 2 coseno de 0,01 t más a. Entonces tenemos, como el grupo es 5, esa a equivale a 5 grados, se pasa a radianes, y nos da 0,087, o sea que x1 de t es 2 coseno de 0,01 t más 0,087. H de S se pasa en términos de W, que es la velocidad angular. Entonces, y como tenemos W, entonces vamos a trabajar en términos de W. S es igual a JW. Se hace el proceso matemático y nos da que HW es menos 500W al cuadrado sobre menos W al cuadrado más 282,8 JW más 40.000. Hallando HW para la frecuencia de 0,01 radianes por segundo, entonces donde está W se reemplaza por 0,01. Entonces se hacen los reemplazos, se obtiene este término. Como J está en el denominador, se multiplica por el complejo conjugado del denominador y finalmente que nos da que h de 0,01 es menos 125 por 10 a la menos 8 más 0,88 por 10 a la menos 12 J. O sea que tenemos h de 0,01. Como tenemos entonces HW, que es h de 0,01, y nos dan x1 de W, entonces se procede a hallar y1 de W. Para eso se saca la constante de la transformada inversa de Fourier y se saca la transformada inversa de x1 de W. Al realizar toda la operación, entonces tenemos que para poder hallar y1 de t, se saca la transformada inversa pues para pasarlo al dominio del tiempo para hallar y1 de t. Y para eso necesitamos pasar HW a coordenadas polares. Entonces simplemente la magnitud se aplica Pitágoras para hallar la magnitud y el ángulo pues es tangente a la menos 1 de 0,88 por 10 a la menos 12 menos 125 por 10 a la menos 8, pero a eso hay que sumarle pi. ¿Por qué? Porque menos 125 es la parte real, el eje X. Entonces, y la parte imaginaria es 0,88. Entonces, si vemos el ángulo está prácticamente a 180 grados. Entonces el ángulo, por eso hay que sumarle pi radianes. Porque si no, pues estaríamos aquí en 0 grados y pues eso, eso no es así. En realidad hay 180 grados.
Entonces, pasando entonces a coordenadas polares HW nos da que Y1 de T es igual a 125. Aquí ya está por 10 a la menos 8. Se puso acá con un ángulo de pi radianes. Se procede, se multiplica 125 por 2 por 10 a la menos 8 y nos da que Y1 de T es 250 por 10 a la menos 8 coseno de 0,01 T más 3,23 que es pi más 0,087 y h de 0,01 es 125 por 10 a la menos 8 con un ángulo de pi radianes. Pasando la magnitud de H001 a decibeles, tenemos 20 logaritmo en base 10 de 125, 20 por el logaritmo en base 10 de 125 exponente menos 8. Eso nos da menos 118 decibeles. Perdón. Nos da menos 118 decibeles. Y pues vamos a mirar entonces aquí la gráfica en MATLAB. Vamos a ver qué pasa en 0,01. Entonces, observamos que en 0,01 el ángulo es de 180 grados, lo cual corresponde a los cálculos hechos, y la magnitud en decibeles es menos 118. O sea, está correcto los cálculos que se han hecho. Entonces, evidencia que la magnitud del ángulo de HDS de los cálculos teóricos corresponden con los simulados en MATLAB o HW. Nos piden la respuesta en estado estable para una entrada de x2 de t igual a 2 coseno de 200t más a. Pues se realiza el mismo proceso que se realizó anteriormente con x1 de t. Nos da que x2 de t es 2 coseno de 200t más 0,087. Se procede entonces a pasar HDS a HW y se halla HW para 200 radianes por segundo, o sea, H de 200, donde este W lo reemplazamos por 200, y nos da que H de 200 es menos 353,61 J. O sea que está en el eje imaginario, correspondería a menos 90 grados. Se pasa esto a coordenadas polares y nos da que h de 200 es igual a 353,61 con un ángulo de 3 pi medios, menos 90 grados. H de 200 es 353,61 con un ángulo de 4,71 radianes. Y pues lo mismo, o sea, ya Y2 de W, haciendo la misma operación que se hizo en el ejercicio anterior, sacando la transformada inversa de Fourier, y nos da que Y2 de t es 707,22 coseno de 200t más 4,797. H de 200, entonces ya dijimos cuánto era. Vamos a mirar la ganancia en decibeles. 20
por el logaritmo en base 10 de 353, 20 por el logaritmo en base 10 de 353.71. Nos da 50.97, prácticamente 51 es la ganancia. Esto quitémoslo. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa en 51 decibeles aquí en la gráfica. En 200 Hz. Ahí lo podemos dejar, nos da 51 decibeles, está correcto. Y el ángulo en 200 equivale a 90 grados, pero pues ya sabemos que son menos 90 grados. O sea que los cálculos para este ejercicio también son correctos. Ahora la respuesta en estado estable para una entrada de x3 de t igual a 2 coseno de 1000t. El mismo proceso, x3 de t es 2 coseno de 1000t, hs se pasa a hw y donde esté w se cambia por 1000 radianes por segundo, perdón, se cambia por 1000, sí, 1000 radianes por segundo, nos da esto y pues como J está en el denominador se multiplica por el complejo conjugado, nos da este valor en coordenadas rectangulares, se pasa a coordenadas polares y pues h de 1000 es 499.59 con un ángulo de 0,29 radianes. Se halla, bueno, aquí es Y3 de W. De nuevo se saca la transformada inversa y nos da que Y3 de T, porque al sacar la transformada inversa de Fourier ya pasa al dominio del tiempo, nos da 999,18 coseno de 1000t más 0,29. Y h de 1000 es 499,59 con un ángulo de 0,29. Vamos a ver la ganancia en decibeles. Entonces tenemos 20 por el logaritmo en base 10 de 499.59. Da 53.97. Esa es la ganancia y pues vamos a verlo de forma gráfica. Ya está. Tenemos que cambiar la magnitud para poderlo visualizar. Bueno, cambiémoslo desde aquí.
ponemos 10 y aquí le ponemos exponente 3. Y vamos a ver en 1000. Por ahí. Tenemos que para 1000 radianes por segundo, la magnitud es de 54 decibeles, que fue lo que hallamos. Y el ángulo es 0,29 radianes, pasándolo a grados es 16,61 grados. Entonces, aquí nos está dando 16,4, o sea que los cálculos pues también son correctos. Entonces esa es la explicación de la posttarea. Muchas gracias por su atención.